Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, de poder acercarnos a la misma presencia de nuestro Señor y tener estos tiempos especiales con Dios. Para mí siempre es un privilegio poder ser parte, ¿no?, de la obra de nuestro Señor, y en esta noche tener este privilegio de poder presidir este tiempo especial. Muy bien, antes de comenzar, damos gracias a todos los que se van sumando. Buenas noches, hermanas, hermanos, qué bueno que sean partícipes de lo que Dios permite en nuestras vidas. Las enseñanzas de la palabra son las que siempre nos han llevado, ¿no?, al conocimiento de nuestro Señor, nos han guiado a esa vida que Él diseñó para nosotros y que trae tanta, ¿cómo le decimos?, tanta recompensa, tanta satisfacción por todo lo que vemos en el obrar de Dios en nuestra vida. Buenas noches amadas hermanas, qué bueno, siempre las damas ahí haciéndose presentes en lo que Dios convoca. Qué bueno. Vamos a orar antes de comenzar, pedirle que sea su Santo Espíritu quien nos ayude en este tiempo a poder penetrar, si se permite el término, en el corazón de Dios y conocer un poquito más el sentir de nuestro Señor hacia nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos? Padre Santo y Eterno, te damos gracias por el don de la vida, gracias por tu amor, por tu misericordia, que siempre están obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, sabemos que tú eres nuestro Dios, el Señor del universo, quien tiene control absoluto y total de todo cuanto acontece en el mundo, en nuestras vidas. Gracias, Padre, reconocemos tu majestad, bendito Dios, y nos rendimos delante de ti. Padre Santo, edifícanos, háblanos, guíanos, y seas tú, Padre Santo, entronándote en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea ese alimento que nos muestre tu corazón, que nos ligue a ti, Padre, y que nos permita, bendito Dios, esa vida plena, abundante que has diseñado para nosotros. Amado Dios, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Y sea tu Santo Espíritu, Padre, obrando en nuestras vidas, pueda ser instrumento de tu mano, y juntos como iglesia seamos edificados por tu palabra y por tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien a todos los que se han añadido, buenas noches. Estamos comenzando esta serie de mi salmo preferido. Y en esta noche quería compartir el Salmo 1, como dando inicio a los salmos. Este salmo tan precioso, ¿no?, que nos muestra la vida que es la que depende de Dios, la vida que está en el Señor, la vida que es conforme al temor a Dios, o la vida que también está desligada de Él. Hay un contraste, ¿no? Y este salmo nos muestra la diferencia, la bienaventuranza de aquel que vive con Dios, y también la triste realidad de aquellos que desechan a Dios. Bien, el título es La buena vida en Cristo. Primeramente, los salmos siempre han sido, ¿no?, de gran bendición para nuestras vidas. Todos nosotros, por ejemplo, cuando estamos, ¿no?, en los tiempos de intercesión, en los tiempos de oración, preferimos meditar en los salmos porque es esa comunión con Dios. Los salmos son esa vivencia de tantos hombres de nuestro Señor que han pasado por el mundo y han tenido experiencias muy similares a las que nosotros pasamos y que les han permitido superar diferentes situaciones de crisis, de angustia, aún hasta hasta ya situaciones de muerte, pero han podido superar derramando sus corazones
en el Señor. Para los hebreos, los salmos significan, ¿no? Dice Teilín, significa cantos de alabanza. Y siempre han sido, como en todos los tiempos, a través de todas las etapas, la historia, digamos, ese apego o esa búsqueda de Dios y esa convicción del obrar de Dios en la vida del hombre. Por ejemplo, hay varios, ¿no?, que han opinado respecto a los salmos. Uno dice, ¿no?, que los salmos son la música del corazón, a veces quejosa y triste, a veces gozosa y jubilosa, a veces llena de tinieblas y angustia, a veces tranquila y contenta, la música del alma de David, preservada por el Espíritu Santo para que al oírla podamos sentirnos animados a acercarnos a Dios. Qué precioso, ¿no?, cuando uno reconoce en los salmos que es la voluntad de Dios que siempre podamos acercarnos a Él en todas nuestras vivencias, no solamente cuando nos va mal, no solamente cuando tenemos necesidad de Dios, sino también cuando nos va bien, ¿no? Qué bueno es alabar a nuestro Señor, alegrarnos en Él, bendecir su nombre y agradecerle por todas sus bondades. Por ejemplo, otro personaje de apellido Watts dijo: los salmos constituyen el coro de las 1000 voces del corazón de la iglesia. Qué bonito, ¿no? Son alabanzas que siempre han constituido para el pueblo hebreo, ¿no? Nuestro Señor mismo, cuando estuvo en la última cena, y claramente dice la palabra que ellos, después de cantar los salmos, ¿no?, terminaban todas sus reuniones cantando los salmos, esas alabanzas a nuestro buen Dios. Con ello, vayamos al principio. La vida plena y abundante solo se halla en Cristo, porque Él es el creador y dador de vida, y quien estableció el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor es el que diseñó la vida buena, plena, abundante. Claramente nos muestra la palabra. Primeramente, reconocemos que Dios es soberano sobre todo. Colosenses 1:16 dice: en Cristo Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es soberano en toda la creación. Por su soberanía sabemos que estableció leyes, mandatos, principios, estableció todo cuanto le plació en su infinita sabiduría. Y así para el hombre también puso, ¿no?, leyes, mandatos, para que cuando el hombre los acata, pueda alcanzar ese diseño precioso que Dios estableció para el hombre. En Juan 10:10 dice: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, ¿no? Es el que anima a los que hacen lo malo, dice, ¿no? Pero Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante, plena, satisfactoria, la vida que nos llena de gozo, de paz, de esperanza, siempre y solamente está en Cristo, nuestro Señor. Y qué pena, ¿no?, que muchos, por desechar al Señor, por despreciar la palabra, no tengan esa oportunidad de disfrutar de esa abundancia de vida que nosotros como creyentes la tenemos, por lo cual pues nos alegramos, nos gozamos, nos agrada participar de las enseñanzas, nos agrada estar en el tiempo de oración, nos agrada meditar en su palabra, pero los que no conocen esto pues creen que es algo aburrido, que es algo que les hace perder el tiempo, etc. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A lo largo de la palabra vamos a encontrar que la verdadera vida, la plenitud de vida, siempre va a hallarse en unión con nuestro Dios, ¿no? Por ejemplo,
los que no conocieron muerte. ¿Cuál era digamos, la característica que les permitió ese camino de eternidad, ¿no? Sin conocer muerte? Fue pues porque dice que ellos caminaron con Dios. Entonces, siempre nuestra vida va a estar inmersa en nuestra relación con nuestro Señor. Con ello vayamos a este salmo, al Salmo 1. Este salmito comienza diciendo: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Lo primero que resalta acá es esa vida feliz, vida dichosa, de gozo, de bienaventuranza, de satisfacción. Así lo describe la palabra, ¿no? Al que encamina su vida correctamente, conforme al diseño del Creador, ¿no? Dios es el que diseñó la vida del hombre. Dios diseñó todo cuanto nos rodea. Y Él también estableció las pautas, los principios, los fundamentos de esa vida que agrade a Dios y que permita a nosotros disfrutarla de la manera que Dios quiere. Estamos estudiando, por ejemplo, la vida de Job. Y ahí vemos claramente, ¿no?, cómo el enemigo o el maligno, Satanás, no podía tocarlo. ¿Por qué? Porque él estaba cubierto, protegido. Todo su vida, sus hijos, todo cuanto tenía estaba bajo un vallado, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, Dios se agradaba de él. Porque cuando le preguntó al adversario, a Satanás, ¿no?, le dice: ¿de dónde viene Satanás? Ah, de rodear la tierra, de caminar por ella. Y le pregunta el Señor: ¿y has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Dios se agradaba de la vida de Job. Por eso le había llenado de gran bendición y había puesto vallado para que nadie pudiera tocarlo, su vida y todo cuanto Dios le había dado. Eso nos muestra claramente lo que dice esta palabra, ¿no? Que es feliz el hombre, ¿no?, que, como vamos a ir entendiendo más adelante, ¿no?, que está bajo la protección, bajo la guía, bajo el cuidado de Dios. Cuando dice, como dice acá, no sigue el consejo de los malvados, dice, los consejos son parte, ¿no?, del crecimiento de toda persona, que desde pequeño van afirmando y moldeando su manera de vivir. Siempre está el consejo de los padres, el consejo de los que lo rodean, de los amigos, y uno siempre está, ¿no?, rodeado de consejos, siempre está escuchando voces. Y en el caso del hombre feliz, pues tiene mucho cuidado qué consejo recibe, qué palabra escucha. La palabra nos dice, ¿no?, sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de ella mana la vida. Es decir, no podemos admitir cualquier tipo de consejo. Siempre tenemos que tener esa prudencia y sabiduría. ¿Qué consejo admitimos en nuestra vida? Que nos permitan realmente escoger el consejo de Dios, el consejo de la sabiduría, el consejo de la prudencia. Porque habrán muchas voces, como vamos a ir viendo. Hay consejo de malvados, de gente sin valores, ni principios, que no tienen temor a Dios, están llenos de egoísmo, de orgullo, que se deleitan solamente en el placer, en la vanidad, en la fama, en las riquezas, en lo temporal, en lo que no trasciende, ¿no? Hay muchos que viven basados en esta forma de vida y su corazón pues está totalmente lejos de lo que Dios estableció como pauta y principio. Si nosotros anduviéramos, ¿no?, escuchando estos consejos, también tal vez nos podríamos ligar a eso. Pero Timoteo, por ejemplo, 1 Timoteo 6:8 nos dice:
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, no estemos como ellos codiciando, ambicionando más de lo que uno puede, digamos, ¿cómo lo digo?, disfrutar. Por ejemplo, a veces yo me pongo a pensar, ¿de qué vale tantas riquezas si el hombre solamente puede comer, digamos, un plato de comida o 2 platos de comida, ¿no?, con su postre y no más? ¿Para qué tanta riqueza si no hay cabida en uno? No hay más. Puedes comer ya, pues el plato más caro que te cueste, no sé, $100 un plato. O no sé, tal vez hayan platos más caros, ¿no? No lo sé. Pero el punto es que por más que uno tenga mucho dinero, siempre va a simplemente lograr aquello que le permita, ¿no?, su cuerpo y su necesidad. Lo demás es inútil. Y así, ¿no?, cada cosa puede tener, por ejemplo, ya que tenga 2 casas, una casa en la ciudad, una casa de campo. Pero hay muchos que tienen pues casa por aquí, por allá, por todo sitio. Como lo vemos en la misma palabra, ¿no? Y de hecho, ¿no?, nunca lo va a disfrutar en todos. Siempre va a estar, por ejemplo, el otro día tuve que viajar a mi pueblo y hay un lugar donde, ya en el campo, ¿no?, donde hay casas de adobe, casitas bastante, digamos, sencillas en su construcción y en todo. Pero habían hecho prácticamente un palacio ahí en ese lugar. Una casa, ya no, con todos sus lujos, uno lo ve, esa casa solo encuentras, ¿no?, en aquella gente que ostenta mucho dinero. Tiene piscina, tiene canchas, tiene un mirador muy bonito, etcétera, con sillones, pero está vacía. Y cuando pregunté, siempre para así porque la dueña vive en Lima y viene acá como su casa de campo. Realmente no lo puede disfrutar, ¿no? Entonces, Dios nos dice que nos contentemos, ¿no? Si tenemos comida, vestido, que estemos contentos. No como un sentir de, digamos, de no querer anhelar más, no. Sino que siempre, sin ese sentir de codicia, de ambición, sino de gratitud y satisfacción por lo que Dios nos da. Ese tipo de hombre feliz disfruta de lo poco o lo mucho que tiene, ¿no? Disfruta a plenitud y se siente agradecido con Dios. En cambio, el malvado no, pues, quiere siempre más. Ya tiene un manjar en su mesa, pero está pensando tal vez en otro manjar, tal vez en, si estuviera en tal sitio, etcétera, ¿no? Es increíble el ser humano, amados hermanos. Sigamos avanzando. De este tipo de consejos está plagado la sociedad, consejos del malvado, ¿no? Hay un bombardeo constante en todos los medios de comunicación. ¿A causa de quién? Del maligno, que busca pues afectar al hombre, que busca destruirlo, que busca... ¿a qué ha venido? Dice, a robar, a matar, a destruir. Su objetivo es eso, apartarlo del ámbito de la cobertura de Dios. ¿Para qué? Para destruirlo, para desanimarlo, para que nunca esté contento con nada, para que siempre esté codiciando más, para que nosotros sabemos, ¿no?, que la palabra lo dice, ¿no?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la codicia es tal vez uno de los males más grandes que imperan en nuestro mundo. Por eso vemos, ¿no?, tantos gobiernos, tantas autoridades que por codiciar riquezas no les importa, ¿no?, terminar en la cárcel, totalmente difamados, dañando el apellido, el nombre, etcétera. No les importa, con tal de alcanzar esas riquezas que me imagino en el poder se les vislumbra, ¿no? La educación en los centros de estudio muestran todo este consejo de maldad. Están enfocados en currículas de acuerdo a políticas e intereses creados, lejos de los principios establecidos por la palabra.
Lamentablemente, todo lo que vemos ahora, ¿no? Lo que ha sucedido en nuestro país en estas últimas elecciones, es justamente producto de la forma de la educación que se está dando en nuestro país, en las universidades, en los colegios, ¿no? Es ese pensamiento, ¿no? De esa lucha de clase, de esa insatisfacción, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en el tema, ¿no? Pero solamente para mencionarlo. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es el consejo de los malvados que siempre está ¿no? conforme a su engañoso corazón, conforme a la maldad que impera en su vida. Y que eso es lo que buscan y hacen prevalecer. Por ello, ahora más que nunca, nuestros hijos necesitan principios y valores que se practiquen, ¿no? Y se afirmen en casa, en el hogar, en la familia, para lidiar con la maldad que se ha multiplicado en estos tiempos, tal como dice la palabra. Mateo 24:12 dice, pues, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo podemos nosotros preservar a nuestra descendencia de esta maldad? Simplemente practicando la palabra, viviendo la palabra. No se trata simplemente de ir a la iglesia, amados hermanos. No se trata simplemente de leer la palabra. Nosotros tenemos que ir a la iglesia con un corazón dispuesto al Señor. Dice, entremos por sus atrios con alabanza, con gratitud. Un corazón dispuesto a escuchar su palabra, pero no solamente a oírla, dice, sino a ponerla por obra, porque de nada sirve escucharla, simplemente. Muchos piensan pues que con eso basta, y todavía algunos piensan que con ir a la iglesia ya han cumplido con Dios y merecen un premio. No, amados hermanos, el ir al templo es parte de del mandato que Dios nos ha dado. Dice, no dejéis de congregar, dice la palabra. Dios nos manda que nosotros nos congreguemos, que nos juntemos para alabarlo, para celebrar el nombre de nuestro Señor, para agradecerle por todas sus bondades. Es el camino del hombre feliz, ¿no? Es el camino del hombre dichoso, ¿no? El poder siempre estar presente en lo que Dios establece. También dice esta palabra, dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores. ¿Cuál es el camino de los pecadores? Es la cultura de avaricia y codicia que ha cautivado las sociedades enfocadas, ¿no? en las emociones, el placer de la carne, lo inmediato y lo temporal. Vivimos en un mundo que nos bombardea permanentemente, ¿no? de lo temporal, ¿no? Vive, como dices, disfruta, vive como rico, paga como pobre. Incentivan constantemente digamos, a lo emocional, al deleite, a los placeres, ¿no? Estamos en un mundo de maldad. Este mundo, el que está reinando, el que está guiando a todo esto, sabemos que es el maligno, es Satanás, el príncipe de este mundo, lo dijo nuestro Señor. Pero nosotros, como hijos de Dios, hemos entendido, ¿no? que no vivimos, ¿no? conforme a lo que Él manda, sino conforme a la voluntad de nuestro Señor. En este ámbito, pues, del camino de los pecadores se valora lo material como que es una señal de éxito, lo externo, la apariencia, y se tiene en poco la verdad, la integridad, los valores, la honra, los padres, etc. Es como que hubiera venido a menos, ¿no? Todo lo más importante en la vida. Y esto se ha ido resquebrajando poco a poco. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, años atrás, ¿no? Donde el respeto a los mayores era pues vital en la vida, valores totalmente arraigados en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy en día ya no hay respeto, amados hermanos. Ya no se les cede ni siquiera el asiento, ¿no? a las personas en necesidad. Hay tanto, ¿no? que se ha perdido en este tiempo. Ya no... hay muchas cosas que realmente
nos muestran, ¿no?, cómo la maldad se ha ido multiplicando. Ya no se respeta a los padres, se les pone chapas, se les trata como cualquiera, y en casos extremos vemos cómo los hijos, ¿no?, hasta los desalojan a sus padres por quitarles su propiedad, ¿no? No les impone. Es increíble, amados hermanos, todo cuanto ha cambiado en estos tiempos. Ahora, esta cultura, este camino de pecadores también es donde se engrandece la tradición, las costumbres, por más que sean de idolatría, de hechicería o rituales diabólicas, ¿no? Es como que fuera patrimonio de la nación todavía. Es increíble, amados hermanos, la ignorancia de la palabra. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte, ¿no? Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Al hombre le parece, pues nuestra cultura, nuestro pasado, etc. Aparentemente, pues algo de gran valor. Pero cuando se trata, amados hermanos, de costumbres paganas, costumbres diabólicas, no podemos nosotros atesorarlo. Recuerdo que el presidente Toledo, ¿no?, por quedar bien con el pueblo, se fue a Cusco y hizo el pago a la Pachamama. Increíble, amados hermanos. La ignorancia de lo espiritual, lamentablemente, lleva a todo esto. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, ¿no? Dios siempre insta a que uno deje todo este tipo de maldad. Y en Isaías 53:6, ¿no?, nos habla de todos nosotros. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Lamentablemente, sin Dios, el hombre siempre vive lejos de la voluntad de Dios, en camino de perversión, en camino de maldad. Solo Dios nos puede enderezar nuestros pasos, solo Dios puede limpiar nuestros caminos de tanta maldad. También dice este pasaje: ni hace causa común con los que se burlan de Dios. ¿Quiénes son los que se burlan de Dios? Los ateos, los agnósticos, los rebeldes, los liberales, ¿no?, etc. Niegan a Dios, desprecian los valores y principios, ¿no?, establecidos en la palabra, y persiguen y hasta escarnecen a la iglesia. Nosotros sabemos que de esto está plagado nuestras sociedades. Tal vez en nuestro país no hay persecución contra la iglesia porque hay libertad. Nosotros tenemos libertad para portar Biblias, tenemos libertad para reunirnos, alabar al Señor, tenemos libertad para predicar en la calle, hablar de Dios, etc. No tenemos restricción. Y ahora también se está dando, ¿no?, el día de la iglesia evangélica, el día 31 de octubre, como para contrarrestar ahí a Halloween. Qué bueno, amados hermanos, que también esto sea una buena noticia, ¿no? Ese día pues ha de prevalecer la iglesia, debe levantarse como luz y lumbrera en medio de tantas tinieblas, ¿no?, tanta cultura maligna. Este tipo de personas que se burlan de Dios, pues, ¿no?, son gente que viven fuera de la voluntad del Señor. Y el hombre que ama a Dios, dice, no cultiva la amistad de los burladores, no se hace parte de sus costumbres, de sus sueños, ni adquiere este estilo de vida. No se trata simplemente pues de apartarse, de aislarse, de enclaustrarse, no es ese el punto, sino que el cristiano es un buen amigo para todos, pero no es compañero de los malvados. Es siempre la persona tal vez que va a demostrar el amor de Dios. Nosotros estamos en este mundo para mostrar la luz, para hacer esa diferencia, ¿no?, del hombre que es egoísta, que es perverso, a lo que Dios busca en nosotros. Nuestro Señor, si estuviera en nuestro lugar, ¿qué estaría haciendo, no? Él no estaría pues encerrado en el templo, ¿no? El Señor estaría buscando al perdido. ¿Y dónde están los perdidos?
donde está la maldad, amados hermanos. En la iglesia, pues, nos juntamos, ¿no? Tal vez no todos sean salvos, tal vez no todos sean justos, tal vez no todos sean honestos, transparentes, hijos realmente que aman a Dios, porque dice, nos juntamos en la iglesia y pues unos son ovejas, otros son cabritos, etcétera, ¿no? La palabra misma lo dice. Pero en la iglesia siempre uno tiene una conducta que busca agradar a Dios, ¿no? Cuando uno le pregunta, ¿y cómo estás, hermano? Bendecido y en victoria. Como que no tuviera ningún problema, ¿no? Y uno dice, qué bueno. Pero sabemos que muchas veces solamente son, pues, bueno, aunque pasemos mal, no es que estemos ahí pregonando los males que nos suceden, porque nosotros declaramos por fe, ¿no? Cómo debe estar nuestra vida, por más que estemos pasando tiempos difíciles. Pero siempre en la iglesia mostramos la cara bonita, ¿no? Sonreímos, de repente vamos a la iglesia o al templo, vamos hasta disgustados, pero ahí sonreímos. Pero bueno, siempre, amados hermanos, debemos ser transparentes, debemos buscar ser transparentes delante de Dios, porque a Dios nadie le puede engañar. Entonces no significa pues aislarnos, ¿no? de los que se burlan de Dios, de los que hablan, ¿no? De los malvados. No se trata de eso, no se trata simplemente de apartarse, sino de no hacer causa común con ellos, de no asociarse con ellos, de no ser compañero de ellos. Pero eso sí, estar siempre firmes, ¿para qué? Para dar testimonio de Dios, para predicarles la palabra, porque es nuestra labor más importante en medio de estos tiempos. ¿Cómo podemos nosotros ver familias cambiadas, familias donde vemos, ¿no? que hay tantos males, ¿no? Hay tanta maldad en medio de sus hogares? Porque se ve claramente, ¿no? en la gente que nos rodea. ¿Cómo puede ser transformado eso? Solamente cuando el Señor toque sus puertas, cuando el Señor llegue a sus vidas. ¿Y quién les podrá acercar a nuestro Señor? Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores de Cristo. Y por ello no podemos apartarnos de este mundo de maldad. Estamos para hacer luz y sal en medio de este mundo. Por eso 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Para qué dice? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros somos esas personas dichosas, esas personas gozosas, que tenemos que transmitir por qué somos dichosos, por qué somos felices, por qué tenemos esa vida plena. Tenemos que transmitirlo, amados hermanos. Sigamos avanzando. En el 2 dice, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Qué precioso es, ¿no? Cuando uno lee este salmo. El hombre feliz, el hombre dichoso, no escucha, no sigue el consejo de los malvados, no está en el camino de los pecadores, no hace causa o no es compañero de los que se burlan de Dios, sino es aquel que dice que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Poner el amor en la ley del Señor es encontrar en la palabra el deleite, el alimento, lo más importante, porque es lo que nos sana, lo que nos transforma, lo que nos hace personas gozosas, felices y de bendición. Solo la palabra, amados hermanos, puede transformarnos. Solo la palabra. No en el sentido de simplemente leerla, sino la palabra que va llenando nuestro corazón, que lo vamos creyendo, que lo vamos atesorando porque lo aceptamos como la verdad, porque es la verdad que Dios establece para nuestra vida. Es cuando lo conocemos, realmente nos alegra. Decimos, si esto hubiera sabido antes, otra sería mi vida,
otra sería mi realidad. Pero bueno, en el tiempo de Dios hemos llegado al camino. Alegrémonos ahora con la palabra que es nuestra delicia. La palabra revela la grandeza y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y al meditar en ella, su luz escudriña nuestro corazón. Ahí, como lo va penetrando en lo más profundo y lo limpia por medio de la obediencia. Es como el agua que nos lava. La palabra es un espejo, dice, que nos muestra nuestro corazón, lo profundo de nuestro ser, nos muestra aquello que está escondido adentro de nosotros. ¿Y para qué nos muestra? Para apartarnos de ella, para confesar nuestro pecado. Y dice, cuando lo confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué tremendo es la palabra, amados hermanos. La palabra es viva y eficaz, ¿no? Es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos deleitarnos en la palabra. Cuando la palabra se vuelve una delicia en nuestras vidas, realmente vamos a conocer un poquito más a nuestro Señor. Y nos vamos a gozar de su grandeza, de su majestad, que ese Dios todopoderoso vive en nosotros. Qué tremendo es, amados hermanos. Ahora, no es tarea de un día o una noche, no. Es un proceso permanente que lo hace crecer y madurar en la fe y conocimiento del Señor para ser de bendición a otros. La palabra es ese alimento, ¿no?, que va transformando nuestras vidas, nos va haciendo maduros espirituales y nos hace pues gente de bendición a los que nos rodean. El Salmo 119:11, mira lo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En cuanto más nosotros atesoramos la palabra, es lo que más nos lleva a amar a Dios, a honrar a Dios, a adorar a Dios, a agradar a Dios. Cuanto más lo atesoramos. Y lo contrario, ¿qué sería? Lo contrario sería pues que la palabra ni lo consideramos, porque estamos tan ajetreados, tan apurados, tan agobiados en nuestros problemas, que no tenemos tiempo para hacer nuestro TCD, no le damos importancia al TCD porque decimos, ay, qué gasto, ay, no puedo estar invirtiendo en esto, no me falta plata para el pan. Amados hermanos, ¿qué nos dijo nuestro Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento más importante. Y si aprendemos a deleitarnos en ella, veremos la grandeza de nuestro Señor en nuestra vida. ¿Por qué la palabra dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque allí hallaremos todo lo demás que nosotros tanto nos empeñamos en buscar. Estamos viviendo al revés. El cristiano, si no se deleita en la palabra, está viviendo al revés. ¿Qué es al revés? Que desecha lo más importante de su vida, que es la palabra, y se ocupa en lo menos trascendente, que son las cosas que en este mundo nos ocupan. Sigamos avanzando. El versículo 3 de este salmo dice: ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Qué tremendo, ¿no, amados hermanos? Cuando uno realmente está ahí en ese ámbito que Dios diseñó, que Dios estableció para nuestra vida, ahí estamos, ¿no?, totalmente llenos de nuestro Señor. El hombre que está separado del pecado y unido a las Escrituras, a la palabra de nuestro Señor, tiene todas las cualidades de un árbol fuerte y fructífero. ¿Cómo es un árbol fuerte y fructífero? Ese árbol que está plantado a la orilla del agua, a la orilla del río, a la orilla de la sequía, no sé. Por ejemplo, allá en la huerta de mi mamita, en la sierra, tiene paltas, y hay una palta grande, ¿no?, que está justo en la orilla donde siempre llega el riego. Esa palta es la que mejor
se beneficia del agua. Y hay muchas paltitas, ¿no?, que difícilmente llega y sus hojitas siempre están sobreviviendo, a las justas ahí, secándose, muchas cayéndose otras, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto, no? El hombre que está dependiendo de Dios, que confía en Dios, que se arraiga en el Señor, es ese árbol fuerte y fructífero. Está plantado, ¿no?, junto a corriente de agua, tiene una fuente inagotable de alimento, de refresco, que es, ¿cuál es esa fuente? La palabra de Dios, el Espíritu de nuestro Señor, el Espíritu Santo, que obra permanentemente en la vida. Da su fruto en su tiempo, manifiesta, ¿no? ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos del Espíritu Santo, amados hermanos. Gálatas 5, 22, 23 lo describe claramente cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Son los frutos del Espíritu. Es lo que nosotros podemos reflejar por el Espíritu que obra en nuestras vidas. Y ya no por los frutos de la carne, ¿no? Que son totalmente al revés de todo esto. Y cuando manifestamos los frutos del Espíritu, realmente somos de bendición en nuestra familia, en el trabajo, con nuestros hermanos en la iglesia, en todo lugar somos de bendición. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a no prevalecer en la carne, sino a hacer prevalecer el Espíritu Santo, a identificarnos como hijos de Dios donde estemos, ¿no?, con quien estemos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que prevalece en nuestras vidas. Si nosotros miramos a nuestro Señor, y de paso, ¿no?, este hombre bienaventurado, dichoso, está describiendo con total exactitud solamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es ese bienaventurado, Él es ese hombre dichoso, es el que nunca pecó, el que nunca escuchó consejo de malvados, sino se deleitó solamente en Dios, en su Padre. Y todo cuanto hizo en este mundo solamente fue en obediencia fiel y total al Padre. Ese hombre dichoso es la descripción perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros seguimos su ejemplo, miramos a nuestro Señor y estamos buscando ese camino. Entonces yo decía, si nuestro Señor estuviera en nuestro lugar y enfrentara las situaciones que nosotros enfrentamos, ¿cómo lo haría nuestro Señor? Por ejemplo, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos tal vez comete una injusticia en nuestras vidas, ¿cómo reaccionaba el Señor? ¿Le escupían? ¿Él respondía escupiendo? No. ¿Le abofeteaban? El Señor, le insultaban, el Señor callaba. Lo estaban crucificando y el Señor decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, yo sé que solo el Señor puede llegar a semejante amor hacia los demás. Pero Dios nos demanda que nosotros también imitemos a nuestro Señor. En la medida de nuestras posibilidades, dice, estemos bien con todos. En la medida que nosotros podamos, estemos bien con todos. Yo sé que muchas veces, ¿no?, nos gana nuestro hombre antiguo, ¿no?, nos gana y nos sale la cólera, etc. Pero tenemos que esforzarnos, hermanos, para que prevalezca en nosotros el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Sigamos avanzando. Decía, ¿no?, jamás se marchitan sus hojas, su hoja no cae. Perdón. Sí, está muy bien. Significa su vida espiritual no está sujeta a cambios cíclicos, circunstanciales, más bien se renueva continuamente. El hombre que está dependiendo de Dios no depende de las circunstancias. Las circunstancias como esta pandemia que ha mostrado en muchos, ¿no?, temor, angustia, desesperanza, es porque no está firme en la roca. Porque aquel que está realmente parado en la roca, dice, vienen tempestades, vienen todo tipo de
tormentas y siempre se mantiene firme. Pero el que ha edificado su casa sobre la arena, en la pequeña tempestad desaparece. Esta crisis que aún sigue, que no ha terminado, amados hermanos, hay secuelas como la crisis económica que se está viviendo, estas constantes alzas. Realmente, ¿cómo estamos nosotros frente a ellos? ¿Estamos confiando en Dios? ¿O vivimos realmente agobiados? ¿Vivimos atribulados, angustiados? ¿No podemos dormir? ¿Cómo está nuestra vida? Porque aquel que confía en Dios, pues dice, en paz me acostaré y asimismo me dormiré. Y no está pensando, ¿no?, en todos sus problemas, que a fin y al cabo no los puede solucionar, por más que piense. Más bien el hombre que confía en Dios, dice, pone todas sus cargas en el Señor. Entonces, este hombre mantiene su hoja, dice, su hoja no cae, sino ahí está, firme. Viene la tormenta, viene el viento fuerte, ahí está, firme. El sol lo quema y ahí está. ¿Por qué? Porque tiene esa agua que lo refresca, esa fuente de vida que es el Señor mismo que sustenta su vida. Qué precioso es depender de Dios, amados hermanos. Parece algo de ensueños, ¿no? Hablándolo así. Yo sé que tiene un costo, demanda esfuerzo, sacrificio, demanda mucho en nuestras partes. Pero tenemos que aprender a vivir como dice la palabra. De eso se trata la vida de fe. No podemos nosotros quedarnos ahí pues estancados, siempre ahí convalecientes, ¿no? Vamos el domingo, ya sin fuerzas llegamos y decimos, Padre, levántame, Padre, vivifícame, Padre, renueva mis fuerzas. Sí, vamos al culto a que nos renueve nuestras fuerzas, pero no podemos llegar pues ahí prácticamente al borde del abismo, al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque cada día, amados hermanos, tenemos que renovarnos en nuestro Señor. Tenemos que vivificarnos por la palabra. Cada día, cada momento. Por eso la Biblia dice orar sin cesar, depender de Dios permanentemente. Dice que todo le sale bien a este tipo de persona, a este hombre feliz. Todo le sale bien, porque vive en comunión con el Señor, guiado por el Espíritu Santo, en la voluntad de Dios por la obediencia. Esa es la vida del justo, esa es la vida del hombre que teme a Dios. Vive en obediencia, vive ligado al corazón de Dios, vive en su voluntad. Por eso es cuando uno ora, la oración no es pues pedirle a Dios, Señor, haz esto, haz lo otro. No, la oración es poder ligar nuestro corazón al corazón de Dios y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, tengo esta necesidad, pero hágase tu voluntad, Señor, porque tal vez no entiendo lo que estoy viviendo. Estoy pasando por este tormento, pero solo tú sabes, Señor. ¿Para qué permites todas estas cosas en mi vida? Entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Por eso, todo lo que hace le sale bien. Cuando oramos, amados hermanos, en algo que glorifique a Dios, que esté conforme a su voluntad, Dios siempre lo hará. Siempre lo hará. Así como Jesús decía, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Porque Él estaba ligado a la voluntad de Dios, estaba cumpliendo solamente a la voluntad de Dios. Por eso decía, Padre, yo sé que siempre me escuchas. Y daba la orden y sucedía el milagro. La única manera de ser eficaz y tener éxito en la vida es ser dirigido por el Espíritu de Dios. No hay otra forma, amados hermanos. Y todo lo que se haga por uno mismo simplemente va a ser pérdida de tiempo, pérdida de recursos y pérdida de fuerzas. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice claramente. Salmo 121, 1 al 2 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué precioso es este salmo realmente. Sigamos avanzando. Versículo 4 dice, con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento.
Los malos rechazan a Cristo, pues, y rechazan la palabra. Se ocupan de la carne y producen obras que Dios condena y aborrece. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no? Nosotros sabemos que, y dice, como esta cosa acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mundo está plagado de todas esta descripción. Y miren, ¿no? Desde antes, siempre el hombre se ha ocupado, ¿no?, en los placeres y los deleites de la carne. Ese es negar a Dios, estar en contra, apartarse totalmente, ¿no?, de lo que Dios establece para la vida. Entonces, ¿por qué no pasa lo mismo con los malvados? Porque su alimento, porque no tienen ese alimento, ¿no?, que es la palabra de Dios, que vivifique su espíritu, ¿no?, para que transforme su alma. Están muertos para Dios y sus obras son como trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Cuando uno no tiene a Dios, todas sus obras, por más que aparezcan buenas, no sé, gente generosa, dadivosa, ¿no?, sin Dios, sin Cristo en sus vidas, son trapos de inmundicia. No tienen ningún valor delante de Dios. El hombre sin Dios es como paja, frágil e incapaz de sostenerse ante las tormentas de la vida. No puede. El hombre sin Dios simplemente perece. Ante la más mínima tormenta, perece. Solo puede permanecer firme el hombre que tiene a Dios. Nosotros hemos visto, amados hermanos, cuántos milagros que Dios ha hecho, ¿no?, en la vida de su pueblo, de sus siervos. Han estado en situaciones ya críticas, ¿no?, y Dios los ha levantado. Por su gracia, por su amor y misericordia. Porque han confiado en Él, ¿no? Y cuántos, por más dinero que han tenido, simplemente han sucumbido, ¿no?, ante esta pandemia. Jeremías 13, 23 y 24 describe también esta parte. Dice: ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? ¿No? Está haciendo ver una realidad. ¿El hombre malvado puede dejar de hacer el mal? Dice: pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, que están acostumbrados a hacer el mal. Entonces, ¿qué dice Dios? Los dispersaré como la paja que arrastra el viento del desierto. Por eso dice en Salmo 1:4 dice: ¿no?, los malvados dice, son como paja que se lleva el viento. Justamente porque Dios lo establece en su palabra. Avancemos porque ya la hora nos quiere ganar. Versículo 5. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. Mira, Dios establece la ley, establece los principios de vida. Y acá vemos el juicio. El hombre justo vive confiado, en paz y con esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nosotros vivimos bajo esa esperanza. Lo dice Romanos 5, 1 y 2. Dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. ¿Para qué? Para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Eso no pasa con los malvados. Ellos no esperan, pues. Ellos piensan que no va a haber juicio. El juicio ciertamente se va a cumplir. Dice: todos seremos juzgados, pero solo los que tienen
los que siguen el camino de fe del señorío de Cristo, quedarán aprobados y estarán en la asamblea de los justos, en la comunidad de los justos. Los malvados no tendrán ninguna defensa adecuada, se encontrarán sin apoyo y sin argumentos, y serán eternamente excluidos, como dice la palabra. Apocalipsis 21:8, escuchen, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, o sea, los que se han ocupado solo de la carne, ¿no?, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es el destino, amados hermanos, de la gente malvada, de los que no temen a Dios y ni consideran a Dios en sus vidas para nada. Qué diferencia y qué contraste con el hombre justo, con el hombre feliz y dichoso, ¿no?, por el amor y la gracia de nuestro Señor. Salmo 1:6 finalmente dice: el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Qué bonito, amados hermanos, cuando tenemos a nuestro Señor en nuestra vida, cuando realmente hemos entregado nuestra vida, nuestras fuerzas, y todo nuestro ser al Señor. Él se encarga de guardarnos, de protegernos, de guiarnos, de sostenernos. Dios conoce el camino de los justos, está atento para sostenernos, levantarnos y darnos la victoria en nuestras luchas. Él está atento. El Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mira cómo está el Señor, ¿no? En otra versión, en Dios habla hoy, dice: el Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores. Así está el Señor con los que le temen, con los que reconocen su majestad, con los que viven de acuerdo a su diseño. Viven bajo la atenta mirada y cuidado de Dios. ¿Y para qué? Para ayudarlos, para sostenerlos, para socorrerlos. Dice, está atento a sus palabras, a sus oraciones. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos esa convicción. Cada vez que oramos, sabemos que es el Señor quien nos escucha, quien inclina su oído, ¿no?, y responde. Yo me pregunto, ¿no? Es imposible que Dios no conteste nuestras oraciones. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros como padres, ¿haríamos oídos sordos al clamor de nuestros hijos? Imposible, amados hermanos. Nosotros, y dice, siendo seres humanos, ¿no?, limitados y malos, dice, siendo malvados, sabemos hacer cosas buenas, cuánto más nuestro Dios, que es amor, nuestro Dios que es misericordioso, nuestro Dios que siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. ¿Cómo no va a atender nuestro clamor, nuestra oración? El problema es que nosotros no le creemos, amados hermanos. Jesús lo dijo claramente: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin. Siempre estará atento al clamor de nuestro corazón. Ahora, pero también dice: pero aparta su rostro de los que hacen lo malo. Solo los escucha en la oración de arrepentimiento, cuando rinden su corazón al Señor, cuando reconocen a Cristo. Pero mientras el hombre malvado no reconoce a Cristo, Dios lo mira de lejos, ¿no?, porque son orgullosos, de la distancia. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero, ahí está la gran diferencia, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Es decir, Dios no los toma en cuenta. Pueden clamar, pueden gritar, pueden decir: ¿y dónde está Dios? Amados hermanos, Dios establece las leyes, los principios, los mandatos. No somos nosotros. Nosotros no estamos para cuestionar lo que Dios hace o no hace. Dios en su infinita sabiduría estableció todo cuanto nosotros podemos mirar y entender en su palabra.
Ya para ir terminando, el destino eterno de una persona está determinado no por su manera de vivir, sino por su relación con Cristo como su Señor y Salvador. Esto nos hace ver, pues, porque aún el hombre malvado, si mirara al Señor, si buscara a Dios, si rindiera su corazón y reconociera a Jesús como el Señor, Dios pues cambiaría su destino eterno de infierno, de muerte, en un destino de gloria con el Señor. Tan solo es por reconocer a nuestro Señor. Por eso es que nosotros no debemos cansarnos de predicar la palabra, amados hermanos. Nosotros debemos amar al perdido, porque su condición futura es realmente desastrosa, triste. Ellos están en un camino derecho al infierno. Y si nosotros nos ponemos a pensar lo que realmente significa eso, es nuestro Señor tuvo tanta tristeza y lloró al ver a Jerusalén. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? Pero ellos no se dejaron. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Este mundo está lleno de corazones duros, pero la palabra tiene poder para destruir toda fortaleza. Dice: la gota continua orada la piedra. Nosotros podemos orar por este mundo perdido. Terminemos con el principio. La vida plena y abundante solo se halla en Cristo, porque Él es el creador y dador de vida, y estableció el camino, la verdad y la vida, como lo dice Juan 14:6. Jesús dijo: no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Se puede llegar a la vida plena, abundante. Solamente por Él podemos ser bienaventurados, podemos ser dichosos, aquellos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan fruto en su tiempo, que su hoja siempre está verde y que todo lo que hace prospera. Amados hermanos, ese es el designio de Dios para la vida de su pueblo, para la vida de sus hijos, para la vida del creyente. Nosotros no debemos ser menos de lo que Dios establece. Y si realmente somos menos de lo que Dios establece, es porque realmente nosotros estamos siendo negligentes con el camino de fe que Dios estableció para nuestras vidas. Debemos ser bienaventurados, dichosos y felices en medio de una generación perversa, maligna. ¿Pero para qué? Para que podamos mostrarles la vida con Dios y ellos puedan ser redarguidos de su vida sin Dios. Oremos para terminar. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Sabemos, Señor, que por medio de nuestro Señor Jesucristo has establecido ese camino de bienaventuranza, ese camino de bendición, ese camino de dicha, ese camino, Señor, donde podemos depender siempre de esa fuente de vida que eres tú. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Amado Dios, nosotros queremos vivir ligados a ti, estamos ya arraigados en ti, vives en nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender nuestra identidad. Ayúdanos a entender que somos dichosos y felices en un mundo de tanta maldad, pero estamos acá para hacer luz y sal de esta tierra. Usa nuestras vidas, usa nuestro testimonio, para que muchos más, a quienes tú amas y por quienes has muerto en la cruz, puedan acceder a esta vida plena y abundante. Gracias, Padre amado, que no callemos cuando debemos hablar. Bendito Dios, gracias. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Afirma esta palabra en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios me los bendiga. Mañana vamos a reflexionar en otro salmito. Espero que estos salmos sean de bendición para nuestras vidas. Dios los bendiga.